La paz del Señor, amados hermanos, nuevamente es un gozo, la verdad, poder estar con ustedes, siguiendo nuestra serie, nuestro estudio en el libro de los Salmos, conociendo a Jesús. Es hermoso saber cómo Dios, a través de cada salmo, nos ha ido presentando a Jesús y nos ha ido haciendo ver que cada salmo apunta a su Hijo amado Jesucristo. Por su favor, por su gracia, por su misericordia y por su fidelidad. Hoy llegamos al Salmo 21 y es un salmo maravilloso y como todos los salmos, todos apuntan a Cristo. Así que te invito a que te unas conmigo, a que juntos podamos seguir conociendo a Jesús y que esta palabra desafíe nuestros corazones y nos acerque cada día más a Dios y que a través de Cristo podamos ir al Señor en plena obediencia como Él fue obediente, como Él se acercó siempre a su Padre en obediencia absoluta. Y eso es lo que Cristo nos ha dejado y nos ha enseñado, que obedezcamos al Señor en todo. He titulado, amados hermanos, el devocional en este Salmo 21, La salvación viene del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, porque nos has conducido, Señor, en la vida, nos has enseñado principios, nos has enseñado los valores de tu palabra y nos has mostrado que a través de ella nos alumbra, nos instruye y nos enseña y nos guía por un camino que nos acerca cada día más a ti, oh Dios, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido, Señor, en esta hora, Padre, que puedas traer tu palabra a mi corazón, primero para recibirla yo y ponerla por obra, Señor, y evidenciar de que tú vives en mi vida y dar fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que los hermanos que van a ver esta serie también puedan ser edificados como yo lo estoy siendo, Señor, y que cada día podamos ser desafiados a través de tu palabra para conocerte a ti, que esta palabra nos desafíe y sobre todo que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestra vida la convicción de pecado, de justicia y de juicio, que nos permita reconocer que necesitamos estar delante de un Dios santo en santidad. Y esa santidad solo puede venir a través de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso, descanso en ti, oh Dios, y que seas tú guiándome, trayendo tu palabra a mi corazón y que desde mi boca pueda salir alabanza a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, la salvación viene del Señor. El devocional anterior mirábamos el Salmo 20 y mirábamos cómo David oraba antes de ir a la victoria, confiando que ya Dios le había dado la victoria, pero todo el Salmo 20 apuntaba a una oración de súplica de David para que el Señor lo librara de sus batallas, sabiendo que no era en sus fuerzas que pelearía, sino que Dios pelearía por él. Y pudimos ver en nuestro devocional anterior, en el Salmo 20, cómo Dios lo libró. Ahora, en el Salmo 21 es una continuación de lo que David refleja en el Salmo 20. Y es que el Salmo 21 ya presenta su alabanza de manera más directa porque el Señor lo ha librado. El Señor lo ha librado de sus batallas, lo ha librado de sus enemigos y le ha hecho tener descanso y paz. Y este salmo, hermanos, nos muestra a un rey que nos ha librado, no, nos ha exaltado y nos ha bendecido para su gloria. Y como cada salmo, el Salmo 21 apunta más allá de David, como ocurre con muchos salmos. Y cada salmo apunta proféticamente a Cristo. Y el Salmo 21 no será la excepción, como lo veremos a continuación. Y por eso hemos orado y hemos pedido a Dios para que Él nos permita interpretar de una manera sana y correcta y con temor reverente su palabra, para que sea Él mismo interpretándose a sí mismo y trayéndonos esos principios que realmente nos acercan cada día más y más al Señor. Así que, como punto número uno, he encontrado algunas aplicaciones en este Salmo 21 que espero que sean de mucha bendición para sus vidas como lo están haciendo para la mía. Y como primer punto, el gozo del rey en la salvación del Señor. Ese sería nuestro primer punto, el gozo del rey en la salvación del Señor. Y para este punto, hermanos, vamos a centrarnos en los versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor, Salmo 21. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación.
Tú le has dado ciertamente el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. No le has negado la petición de sus labios. Hermanos, David está reconociendo que él se regocija no en su propio poder, sino en el poder y la salvación que viene del Señor. Reconoce que toda victoria viene de Dios, como lo expresa en el primer versículo. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey. O sea, en tu fuerza yo me gozaré, en tu fuerza yo descansaré, en tu fuerza y en tu salvación yo me regocijaré. Yo tendré descanso, tendré paz, tendré consuelo, que eres tú el que me ha librado, que eres tú el que me ha salvado y que eres tú el que me ha traído hasta aquí, me ha guardado y ha protegido a los míos. Esa es la confianza que el rey David tenía. Y el rey David confiaba plenamente en el Señor, por eso él venía siempre a ese lugar de refugio, a ese lugar de encuentro, donde encontraba en el Señor reposo, descanso, paz y la seguridad de que Dios siempre lo iba a librar de sus batallas. Aunque pasara por muchas aflicciones, aunque pasara por situaciones complejas y difíciles, David nunca dejó de confiar en el Señor. Pero también vamos a ver y vamos a comprender que Cristo es el verdadero Rey, que se regocija en la salvación, que Él mismo obtuvo esa obediencia perfecta y esa resurrección gloriosa. La carta a los Hebreos, hermanos, nos alumbra algo muy interesante y muy hermoso pensando en estos dos versículos del Salmo 21. Y voy a llevarlos por un momento a Hebreos capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos de 7 al 9. Todo el capítulo 5 nos relata y nos habla acerca de Jesús y nos presenta de hecho a Jesús como sumo sacerdote. Pero ¿qué nos dicen los versículos 7 y 9? Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Primero, allá mirábamos a un David que se acercaba al Señor, a Dios, para que el Señor lo librara, pero Jesús también lo hacía de la misma manera. Incluso dice, con gran clamor y lágrimas, aquel que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, dice la carta a los Hebreos, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es que era el deseo de Jesús. Por eso él se sometió en obediencia al Padre. El deseo de Jesús era redimir a su pueblo, a ese remanente, a través de su obediencia mostrada en la cruz del Calvario. Porque siendo hijo, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la obediencia del Padre. Y amados hermanos, ¿cómo aplicamos nosotros estos principios a nuestra vida? Y es que nuestra alegría, debemos entender que nuestra alegría no debe estar en nuestros logros, sino en la salvación que ya Cristo nos ha provisto. El creyente, como dijo el rey, puede gozarse en las respuestas divinas que reflejan la fidelidad de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿en quién estás tú confiando? ¿Dónde estás poniendo tú tu confianza? ¿Estás orando por la victoria que aunque no la veas ya te ha sido dada? ¿O estás simplemente ahí detrás de las cortinas escondido pensando que Dios no te va a librar? ¿O simplemente pensando que tú vas a lograr tu victoria con tus propios méritos, en tus propias fuerzas? Y no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios que vamos a lograr siempre las victorias de Cristo, que ya son nuestras, que nos fueron heredadas en la cruz del Calvario. Y pasaremos entonces, hermanos, a ver el punto número 2, cómo el salmista nos sigue presentando esta hermosa alabanza. Pero antes yo quiero recordarles, porque esto realmente captó mi atención en el versículo de, tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. David oraba al Señor y confiaba plenamente en él, porque nada el Señor le negaba, lo libraba, lo guardaba. En cambio, Jesús, cuando ora a su Padre allá en el jardín, como lo leímos antes en Hebreos, con dolor, con lágrimas,
Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Al final, Padre, su respuesta fue directa: tienes que pasar por la cruz para que mi ira pueda ser satisfecha de una vez y para siempre. Yo pueda salvarles a través de ti, a través de tu obediencia, de tu vida perfecta y de tu muerte perfecta. Por eso nos encontramos en el punto número 2 de la siguiente manera: la exaltación y la gloria del Rey. Para este punto, hermanos, vamos a centrarnos en los versículos del 3 al 6 de nuestro Salmo 21. ¿Por qué le sales al encuentro con bendiciones de bien? Corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la distes. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Pues le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría. En estos versículos del 3 al 6 se nos está describiendo la coronación de un rey victorioso. Sabemos que David fue coronado, fue entronado como rey y presentado como rey de Israel, pero Cristo, nuestro rey glorioso, fue coronado de gloria y honor, como ya lo hemos leído en Hebreos 5:9, vamos a recordarlo nuevamente. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. El deseo de rendir a su pueblo fue plenamente conseguido a través, hermanos, de la obediencia de Cristo. El salmista nos decía, el versículo 4, vida te pidió y tú se la distes. Este versículo, esta primera parte del versículo 4, vida te pidió y tú se la distes, apunta, amados hermanos, a la resurrección de Cristo. Cristo pidió al Padre en Juan 17 y recibió vida eterna no solo para sí, sino para todos los que creen en Él. Entonces te das cuenta cómo cada salmo apunta a Cristo. Vida te pidió y tú se la diste. Él cuando ora en aquella hermosa oración en Juan 17 y recibió vida eterna, o sea, la vida que pidió, no solo para sí, se le fue concedida, sino para todos también los que creamos en Él. Esa misma vida eterna, gloriosa, esa misma resurrección, tú y yo un día la vamos a experimentar porque Cristo ya nos los prometió. Por tanto, estamos llamados a mantenernos en obediencia y estar siempre abrazados a la cruz de Cristo, negándonos cada día, amados hermanos, negándonos cada día para que Cristo pueda florecer en nuestras vidas y que sea Cristo que a través del Espíritu Santo que pueda evidenciar en nosotros que realmente hemos nacido para el Señor y que nuestros frutos son una evidencia de ese nacimiento y de esa conversión que hemos obtenido a través de Él. Hermanos, en Cristo también somos bendecidos con toda bendición espiritual, como bien nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios 1:3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Es por eso, hermanos, que la victoria de Cristo nos garantiza vida eterna. La presencia de Dios, amados hermanos, llena de gozo al creyente, aún en medio de las pruebas. ¿Acaso no son argumentos suficientes para que tú y yo podamos venir y reconocer a nuestro Rey, a nuestro amado Jesús como Señor de nuestra vida, sabiendo que la presencia de Dios llena de gozo al creyente, aún en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación o aflicción por la cual estemos pasando? Hermanos, la victoria de Cristo garantiza vida eterna. La victoria de Cristo garantiza que tú y tu familia podemos ser salvos si venimos a Él y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. En mi casa hemos tomado esa decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor mientras vivamos. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que nuestros hijos puedan entender esos principios y podamos abrazar esta palabra, atesorarla en nuestro corazón y vivir para nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos entonces, hermanos, a nuestro siguiente punto, que también creo que nos va a dar un alumbramiento y nos va
da una claridad más eficiente de que este salmo apunta también directamente a Cristo. Y nuestro punto sería en el 3, la confianza del rey en el Señor. Y para este punto yo quiero centrarme solamente en un versículo, en el versículo 7. Porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hermanos, el fundamento de la estabilidad del reino es su poder. David sabía que su reinado no estaba sostenido en el poder de su fuerza, de su ejército, de su sabiduría, sino en la misericordia del Altísimo para con él. Por eso Cristo en su humanidad confió, hermanos, plenamente en su Padre. Por eso él en Juan, capítulo 5, versículo 19, él decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve al Padre hacer. Por todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo en igual manera. Y la carta a los Hebreos también nos recuerda lo mismo en Hebreos 2:3. Otra vez, yo en Él confiaré, dice la carta a los Hebreos. Yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy. Yo y los hijos que Dios me ha dado confiaremos en el Señor. Cristo, siendo hijo obediente, puso su confianza absoluta en su Padre. Y en Hebreos él exclama y dice otra vez, yo en Él confiaré. ¿En quién? En su Padre. Y otra vez, aquí estoy yo, o sea, aquí está Jesús. Yo y los hijos que Dios me ha dado, o sea, tú, yo, nuestros hijos, nuestra familia, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, somos aquellos hijos que le hemos sido confiados a Él. Y Él mismo nos dice, yo en el Señor confiaré, por tanto también ellos confiarán en ti a través de mí. Si te das cuenta, la confianza de Jesús fue perfecta. Fue perfecta, no dudó en todo momento. David dudó, David flaqueó, David pecó, pero Jesús nunca dudó, nunca flaqueó, nunca pecó. Tuvo angustia, sí, tuvo aflicción, sí, se entristeció, sí, lloró, sí, pero nunca dejó de confiar porque su confianza fue perfecta y absoluta. Y esa misma fe, amados hermanos, que Cristo tenía, esa misma fe nos ha sido imputada como ejemplo de base de nuestra fe. Por eso, amados hermanos, el creyente no será conmovido mientras confíe en la misericordia del Señor. La verdadera seguridad espiritual nace de una confianza firme en Dios, no en las circunstancias. O sea, podrás pasar muchas circunstancias, muchas cosas a nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel de matrimonio, a nivel de padre, a nivel de esposo, de esposa, aún como hijo, como simplemente una persona con tus amigos. Pero recuerda que la verdadera seguridad, insisto, espiritual, nace de esa confianza firme de la que tú y yo tenemos en el Señor y no en las circunstancias, no en tus medios. Los medios no te van a garantizar nada, solo la confianza en el Señor. Y esto nos lleva, hermanos, entonces a nuestro siguiente punto. La victoria sobre los enemigos. Y vamos a centrarnos entonces en los versículos del 8 al 12. Hallará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como horno encendido en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y en fuego los consumirá. Su descendencia destruirá de la superficie de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco. Oh, cuán hermoso es el Señor. Aquí, hermanos, se revela la justicia del rey. La justicia del rey David. David venció a sus enemigos, pero que en Cristo se cumple plenamente. Dios siempre le confió la victoria a David con sus enemigos, con sus valientes. Pero solamente en Cristo la victoria fue absoluta y permanente. Porque David siempre estaba en plenas guerras, de una batalla pasaba a otra batalla, pero la batalla principal
la ganó Cristo. Ya no hay otra batalla por pelear, ya no hay otra guerra por pelear. Ya Cristo la ganó en la cruz por ti y por mí. Por tanto, debemos de confiar en el Señor porque Cristo, hermanos, reinará con justicia y todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, como nos dice el Salmo 110 en el versículo 1. Dice el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que me ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y otra vez la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos 12 y 13, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Si te das cuenta, en el Antiguo Testamento hubieron muchísimos sacrificios que cubrían el pecado de manera temporal de las personas. Y había que matar a un animal porque el animal se consideraba inocente. Una sangre inocente de un animal, de un becerro. Y era presentado como holocausto para expiación de los pecados del pueblo. Pero Cristo, de una vez y para siempre, ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados para toda la eternidad. Y se sentó a la diestra de Dios, hermanos, esperando que de ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado debajo de sus pies. Por eso el juicio divino, hermanos, es cierto y justo. Dios no pasará por alto la maldad. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde la verdad se cae en mil pedazos. Eso es evidente, lo vemos. Un mundo lleno donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y los cristianos tenemos que levantar la voz y llamar a esas cosas que ellos llaman buenas, llamarlas como son. Si es adulterio, llamarlo adulterio. Si es homosexualidad, llamarlo como tal, llamarlo como pecado. Porque solo es hombre y mujer. No podemos negociar esta verdad del evangelio con el mundo, aunque eso nos cueste la vida, aunque eso seamos rechazados y vituperados. Recuerda, el mundo los odiará por causa de su nombre y seremos odiados y aún estamos siendo odiados, rechazados por causa del nombre de Cristo. Por eso el creyente, hermano, debe descansar en que el mal no triunfará. Recuerda esto, Dios es justo y vindicará a su pueblo. Y por eso esto nos llama a vivir una vida en santidad, sabiendo que el Rey viene a juzgar con iniquidad, porque recuerda esto. Y es muy importante que no lo olvide. Dios no pasará por alto la maldad. Hoy en el mundo se desliza en sus delitos y pecados, pero Dios no pasará por alto. La tierra gime a una sola voz. La sangre de los mártires claman justicia. ¿Hasta cuándo, oh Señor, harás justicia por nosotros? Y el Señor, hasta que entre el último, aquel que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, aquellos que yo predestiné, hasta que el último entre, entonces yo me vengaré y no dejaré pasar por alto la maldad. Amén, amados hermanos. Y en la conclusión, he querido dejar el último versículo, porque hubo algo que realmente me impactó mientras yo preparaba este devocional. Incluso hasta le puse título, hermanos, a la conclusión: la alabanza al Dios exaltado. Y es que este salmo, hermanos, termina como debería terminar toda oración en nuestra vida, con una victoria. Es decir, dice el versículo 13: engrandécete, oh Señor, ¿en qué? En tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Justamente este domingo terminamos así nuestro culto en nuestra iglesia, cantando y alabando a nuestro Señor por el gozo de su salvación. Y fue un momento maravilloso donde todos juntos como iglesia, abrazados y cantábamos, que queríamos cantar esa alabanza allá en el cielo para la eternidad. Yo quiero cantar contigo en el cielo en la eternidad. Eso cantábamos. Y esa es la esperanza que tenemos los santos, que un día estaremos cantando con las personas que amamos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, cantando con el Señor en la eternidad. Amén, amados hermanos. El Salmo, como les dije antes, termina donde debe terminar toda oración, en adoración. Toda victoria,
toda exaltación y toda salvación apunta, amados hermanos, a la gloria de Dios. Cristo mismo glorificó al Padre en su victoria. Y ahora nosotros cantamos por todo lo que Él ha hecho. Nuestra vida debe ser un canto constante de alabanza al Rey que reina, al Cristo glorificado, porque toda victoria espiritual, hermanos, proviene solo de su poder. Por eso quise dejarte algunas conclusiones. Ya con esto estamos terminando. Cristo, amados hermanos, es el cumplimiento perfecto de este salmo. David fue una sombra y figura, en cambio Cristo es el Rey exaltado. La victoria y la vida eterna provienen solo de la obra de Dios. La salvación no es humana, recuerda, es divina. El juicio final está en manos de un Rey que es justo y no dejará desapercibida la maldad de este mundo. Cristo reinará y todos sus enemigos serán finalmente vencidos. Amén, amados hermanos. Y como para aplicación personal, solo quiero dejarte con esto. Confía, adora, descansa y espera en el Señor. Confía así como el rey David confió en el Señor. Así como el rey David confió, confía tú también en la fidelidad y en la bondad de Dios. Adora y reconoce que toda victoria que experimente viene de la mano del Señor. Descansa porque Cristo ya venció. No pelees por la victoria, sino desde la victoria que ya se te ha sido dada y confiada. Espera, el Rey volverá en gloria. Vive hoy con esa esperanza. Yo vivo con esa esperanza de que nuestro Cristo vendrá en su gloria. Y nosotros, los que estemos, si aún no hemos muerto, si aún no hemos dormido, seremos juntamente levantados cuando Él venga en su segunda venida y estaremos para siempre con el Señor. Así que, amados hermanos, que esta palabra, que este Salmo 21 pueda traer refrigerio a nuestro corazón y pueda acercarnos cada día más al Señor y podamos entender que cada uno de sus salmos es una alabanza del Rey de Gloria. David exaltaba a Dios, pero guiado por el Espíritu Santo, estaba exaltando también a ese futuro Rey glorioso que era Cristo, nuestro amado Señor. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque hasta aquí yo puedo decir que has sido fiel, has sido bueno. Señor, aún en mis imperfecciones, en mis luchas, tú me has conducido en esta serie del libro de los Salmos, donde te presento a ti, Jesús, como el único Dios verdadero, el que salva, el que transforma, el que restaura el alma, el que hace sabio al sencillo, el que nos hace ver que la ley de Jehová es perfecta porque restaura el alma, cambia el corazón. Te pido, Señor, que así como estás cambiando mi vida a través de esta serie, puedas cambiar el pensamiento de las personas que ven esta serie conmigo y que me acompañan cada semana a seguirte conociendo a ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trayendo a nuestro corazón, a nuestra conciencia, nuestro pecado. Y que podamos reconocer que realmente somos pecadores y podamos venir a ti en arrepentimiento genuino. Para que como Nicodemo podamos volver a nacer de nuevo. Y así como Nicodemo podemos estar contigo siempre, aún en tus momentos cuando aún tú moriste, Él estuvo ahí para tomar tu cuerpo. Que nosotros como iglesia podamos estar ahí siempre contigo, Dios, a tu lado, siendo obedientes, guardando tu palabra, guardando tus mandamientos, caminando bajo la voluntad, tu soberanía, porque sabemos que en ti, Señor, estaremos siempre seguros y que en ti siempre tendremos la victoria. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.